Compostela, campo de estrellas. Iluminaban el lugar donde el ermitaño Pelayo descubrió la tumba del apóstol, reconocida como tal por el obispo de Teodomiro. Era el año 829. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente, traspasando las de la península. Enseguida, Alfonso II el Casto manda construir un templo sobre el sepulcro, en el año 899 por otro de mayores dimensiones. Sería destruido casi un siglo después por el caudillo musulmán Almanzor, que además se llevó como botín las campañas, haciendo hasta Córdoba a hombros de los capturados. Sorprendentemente, con el apóstol quedó intacto. En el año 5, Peláez inicia de la catedral románica que después de Patares consagrar en 1011. Se han cumplido años de este templo que conserva su estructura medieval con los añadidos de los estilos arquitectónicos que con el paso sucediendo, testimoniando la suscita a lo largo de generaciones cristianos. Y en el siglo XII, el Papa Calixto II instituye el año santo jacobeo cuando el día del hallazgo, el 20 de julio, coincide en domingo. Es el inmenso que además litúrgico servía para purificar el olor de la catedral donde multitud de peregrinos. En 1884, el Papa León XIII promulga la bula Omnipotens Deus, que reconoce la autenticidad de los restos del apóstol, después de 4 años de estudios de los restos impulsados por el cardenal arzobispo de Santiago, Rico Payá. Desde entonces, el Camino de Santiago volvió a revitalizarse y el número de peregrinos no deja de crecer a lo largo del último siglo. Si Romero es el que va a Roma, Palmero el que viaja a Jerusalén, peregrino es el que camina a través de tierras extrañas para encontrarse con Santiago con las mismas raíces de su fe. Este itinerario profundamente religioso contribuyó decisivamente a la construcción de Europa y a través de él se difundió el arte, el pensamiento, se levantaron monasterios, hospitales, ciudades, se convirtió en lugar privilegiado de intercambio cultural, superando las barreras físicas y políticas. Ya sea a caballo y con la espada en la mano como luchador en defensa de la fe, o con el bastón y el evangelio, como apóstol dedicado al anuncio de la buena nueva, sus imágenes pueblan toda la geografía española. A la península ibérica llegó el apóstol poco tiempo después de la resurrección de Jesucristo. Portugal, Galicia, Astorga, Zaragoza y Valencia fueron testigos de su predicación. A su regreso a Palestina, fue decapitado en tiempos de Herodes Agripa, siendo el primer apóstol en derramar su sangre por anunciar el Evangelio. Serían sus discípulos los que recogieron su cuerpo para traerlo de nuevo a tierras hispánicas y darle sepultura. Cuando aparecieron sus restos en tiempos de la dominación musulmana, Alfonso II lo proclamó patrón de su incipiente reino, en el año 829. En 1730, en tiempos de Felipe IV, Urbano VIII decreta que el apóstol Santiago el Mayor sea considerado solo y único patrón de la nación española. Su fiesta se sigue conmemorando el 25 de julio, y desde este pueblo, Morata de Tajuña, en la Comunidad de Madrid y en el centro de España, ofrecemos hoy la Eucaristía en su honor y acudimos a su intercesión para que nuestra patria se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Alleluia.
Desde la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, en Morata de Tajuña, en esta Eucaristía, en la solemnidad del patrono de España, el apóstol Santiago, una Eucaristía que preside el obispo de Alcalá de Henares, a la que pertenece este pueblo de Morata de Tajuña, Monseñor Juan Antonio Reis Pla. Y la acompañan, contemplando con él, el vicario general de la diócesis, Florentino Rueda, el párroco, don Pascual Moya, sacerdotes también de este arciprestazgo. Se encuentra Morata, José Manuel Fuertes, Gabriel Alfajeme, y actúa como maestro de ceremonias el delegado de liturgia de la diócesis, Alberto Morante, y el diácono es Ismael Navarro, de esta diócesis de Alcalá de Henares. En este día de Santiago Apóstol, patrono de España, fiesta litúrgica, solemnidad litúrgica, aunque aquí en la Comunidad de Madrid no es fiesta laborable, es día de labor, de trabajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la solemnidad de Santiago Apóstol. Impresiona ver cómo dejaban todo aquellos a quienes Jesús llamaba para estar junto a él. Eran los apóstoles, pero apóstoles con mayúscula, porque el apóstol de verdad transmite la doctrina que ha recibido, vive la vida de aquel de quien se ha fiado y al cual ha seguido. En este día tan especial, gracias a Televisión Española que lo hace posible, queremos vivir y compartir esta fe con todos aquellos que desde sus casas, de los hospitales, en las residencias, siguen nuestra celebración que preside nuestro obispo don Juan Antonio. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia y por su patrocinio España, nuestro pueblo, se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús
también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Proclama sus evangelios, pueblos todos. Aleluya. 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 Astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz. Tu gloria pervive entre nosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Ha proclamado el Evangelio Ismael Navarro, diácono de esta diócesis de Alcalá, que preside su obispo, Monseñor Respla, que ahora nos dirige la homilía en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Hoy tenemos todos puestos nuestros ojos en el sepulcro del apóstol, allá en Santiago de Compostela. Y desde aquí, desde esta querida comunidad parroquial de Morate de Tajuña, nos unimos a todos para celebrar aquel que es el patrón de España. Santo Adalid le llamamos patrón de las Españas. Dice la tradición que el apóstol Santiago vino a España y entró por el puerto de Cartagena. Allá en Cartagena, en la iglesia Santa Lucía, se guarda memoria. Desde allí entró la luz del Evangelio a nuestra tierra.
La Madre Jesús de Águeda, concepcionista franciscana, en su libro La mística ciudad de Dios, tiene una visión y ve al apóstol Santiago en Cartagena. Después bajó al sur hasta Granada y después llegó a César Augusta, Zaragoza, donde la Virgen del Pilar le confirmó en la fe y le animó para llevar adelante la obra de la evangelización. Cuando regresó a Jerusalén, lo hemos escuchado en la primera lectura, ya entró en el conflicto de las autoridades que no querían que predicasen la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles estaban contentos de poder sufrir por el Señor. ¿No os habíamos dicho que no predicaseis más a ese Jesús? ¿Y qué responden? Nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Y con esas palabras, queridos hermanos, con la luz del Evangelio que trajo Santiago a España, entró nuestra libertad. La libertad de querer fundamentar nuestra vida en Dios. De esta manera, conocemos por la fe en Jesucristo que no estamos destinados a la muerte. No tenemos miedo a la muerte, porque la muerte ha sido vencida. Nosotros, dice el apóstol, somos testigos de la resurrección y damos testimonio, si es necesario, hasta el martirio, porque solo el hombre alcanza su centro cuando está centrado en Dios. Toda nuestra tradición está anclada en estas palabras, en la fe en Jesucristo, el Señor, que nos ha revelado el misterio de Dios. Y desde entonces nosotros, en la época romana, comenzamos a comprender que no estamos solos en este mundo, que Dios es providente, que ha entrado en nuestra historia, que viene a caminar con nosotros, que viene a darnos una palabra de esperanza para poder nosotros caminar unidos, como hermanos, formando un solo pueblo, que sabe cuál es su meta, el cielo. Sin la fe que trae España a Santiago, no sabríamos nosotros quiénes somos. Así nos reconocemos como hijos de Dios. Y si llamamos a Dios Padre, nos reconocemos todos los pueblos como hermanos. Participamos de la misma condición filial. Somos hijos de Dios y formamos una sola familia. Y juntos nos ayudamos los unos a los otros para no equivocar el camino, para encaminarnos por la dirección de Jesucristo hacia nuestra patria definitiva, que es el cielo. Este es el contenido de la fe, y esto es lo que le ha dado a España una tradición, la mejor de todas, que nosotros, por gracia de Dios, hemos podido llevar a tantos pueblos, más allá de España, al Nuevo Mundo, hasta Filipinas. Y este es el orgullo santo de nuestro pueblo, que ha contribuido a la evangelización. Hoy, cuando contemplamos el panorama de España, la fiesta de Santiago nos invita a hacer una meditación seria. ¿De dónde venimos? Este árbol que llamamos España, ¿dónde tiene sus raíces? Tiene sus raíces en la fe. Y solo la fe ha llevado a la unión de los distintos pueblos y regiones de España. La religión católica ha sido quien ha trabado la unidad de España. Así se configuró ya cuando, después de la romanización, con la conversión de Recaredo, se dio la primera parte de la unidad de España. Hijos de Cartagena, San Leandro, hermanos suyos, San Isidoro, dos hermanos más santos, San Fulgencio y Santa Florentina. Son momentos grandes de la historia de España, que se trabó gracias a la religión. De tal manera que la religión católica le da identidad a España como pueblo de hermanos que, confesando la fe en un mismo Padre, caminamos con esperanza. Y digo que hoy es necesario reconsiderar nuestros orígenes para que la Iglesia vuelva a ser la Iglesia apostólica, una Iglesia que no está atada, es libre, que es profética, que es martirial, que está dispuesta a dar testimonio de que nosotros hemos conocido la luz, que entró desde Cartagena para toda España y ahora nos hace peregrinar al sepulcro del apóstol, donde todos, encaminados en la misma dirección, podemos confesar la misma fe que nos ha entregado la tradición. El resto de la historia la conocéis vosotros. Después de la España visigótica, la unidad de España viene con los reyes católicos que transmiten esa misma fe y la llevan
al nuevo mundo. Y esa es la razón de nuestra identidad. Una España sin la fe en Dios es más difícil de ser reconocida en su identidad. Y es más difícil de mantenerla trabada y unida, porque Dios es lo que nos da la razón de ser hermanos, porque confesamos a un mismo Padre. Y hoy quiero yo proclamar esta verdad sencilla, pero grande, para que en estos momentos difíciles de España, volviendo la mirada hacia atrás, hacia nuestros orígenes, siguiendo el curso de la tradición, vivificando las raíces de este árbol que se llama España, podamos contribuir todos, sin distinción de nadie, a hacer una España grande, una España que nos llene de orgullo, porque está bien trabada, de tal manera que prime la fe en Dios y el amor a los hermanos. Si ponemos a Dios en el centro de las cosas, nos reconoceremos todos como miembros de la misma familia y todos los pueblos y regiones nos ayudaremos unos a otros, no simplemente unidos por intereses que, por legítimos que sean, no salvaguardan lo mejor del alma del hombre, sino que le daremos alma al hombre y alma a nuestro pueblo, para trabar esta tierra de nuestros padres que llamamos España, sintiéndonos familia de los hijos de Dios. La nación, los pueblos, son alcanzados también por la fe. Lo decía el Salmo. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La fe no se acaba simplemente en la dimensión individual. La fe es transmitida por las familias, formando de cada una de nuestras familias un espacio donde es transmitido la fe y se hace por eso mismo un santuario de la vida. Se hace una iglesia doméstica donde se celebra al Señor y allí le reconocemos como el Padre que nos acompaña, que nos ha dado a Jesucristo como guía y que ahora nos alienta por el Espíritu Santo. Pero más allá de las familias y de todo lo que podemos trabar como sociedad, también las naciones están con el mismo fin de las personas. Si el fin de la persona es Dios, el fin de una nación es Dios. Y la verdadera patria nuestra es Dios y el cielo que nos ha ganado por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso en estos momentos, si queremos revitalizar las raíces cristianas de nuestro pueblo, hemos de hacer que el Evangelio se encuentre con nuestra cultura. No una sociedad al margen de Dios, no una sociedad secularizada, porque entraríamos en la lógica de lo que llama el Papa la dictadura del relativismo, o la lógica simplemente economicista o utilitarista. No, somos hermanos, nuestro primado es Dios y por Él la persona, para poder vivir practicando el amor entre los hermanos y ejerciendo la solidaridad, la caridad que nos une formando una sola familia. Hoy España necesita esperanza. ¿Y quién le va a dar palabras de esperanza? La fe que el apóstol nos transmitió, porque Él nos ha abierto las puertas del cielo y nos ha dado razones para vivir con esperanza. Decía el apóstol que este tesoro lo llevamos nosotros en vasijas de barro, y es verdad. El ministerio apostólico y la labor de la Iglesia la llevamos en vasijas de barro. Todos los que estamos aquí, cuantos nos escuchan, somos poca cosa, somos frágiles. Ahora, si abrimos la puerta de la fe, entrará Dios y nos hará participar de su omnipotencia, nos hará participar de toda la fuerza del Evangelio, y de lo que es la debilidad haremos nosotros la capacidad para construir juntos una nación y una tierra, la tierra de nuestros padres, sembrada con la fe y que ha sido regada por tantos confesores, vírgenes y mártires, comenzando por Santiago, el primero que dio la vida por el Señor. El martirio de Santiago nos anima a no tener complejos en nuestro modo de ser españoles, ni a tener complejos en el modo de ser católicos. La libertad que nos da la fe la hemos de expresar no con intolerancia, sino con un servicio esmerado, sabiendo que tuve fe, decía el apóstol, y por eso hablé. Y nosotros, porque tenemos fe, por eso hablamos, y no queremos pecar de omisión, sino transmitir la luz del Evangelio, viviéndolo en las propias familias cristianas, viviéndolo en el seno de nuestras parroquias, para ofrecer a nuestro pueblo sin complejos el mejor tesoro que hemos recibido y que sin duda es la civilización cristiana. Nosotros la podemos construir en la medida en que, más allá de lo que es el relativismo,
ofrezcamos el servicio de la doctrina social de la Iglesia. Papa Benedicto XVI dice que la nueva evangelización no se puede llevar adelante sin la familia, tampoco sin la doctrina social cristiana o católica que arranca del encuentro del Evangelio con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con el modo de ser de nuestro pueblo. Y así entendemos que hemos de afirmar la dignidad de toda persona humana, desde el momento de ser concebida hasta la muerte. Hemos de afirmar la bondad del matrimonio y la grandeza de la familia. Hemos de afirmar lo que significa el derecho a la actividad humana y al trabajo para todos, de tal manera que nos podamos ayudar a salir de esta crisis. De tal manera que, organizando todos desde los presupuestos de lo que significa la persona, con el principio claro de que Dios ha querido dar a los bienes un destino universal, compatibles con la propiedad privada, pero los bienes de esta tierra son para todos y todos tenemos derecho al trabajo y a la dignidad de poder formar una familia y de vivir unidos, de tal manera que desde el amor trabemos un espacio de fraternidad en nuestra sociedad. Y por el principio de subsidiariedad, se nos debe dejar a cada uno hacer lo que podamos por nuestra cuenta, el individuo, las familias, las sociedades intermedias, de tal manera que el Estado prime la libertad de aquellos que toman iniciativas, entre ellos la Iglesia Católica, para poder ejercer el bien desde la enseñanza y desde la educación, desde lo que son los grandes valores y principios del Evangelio, para sembrar nuestra tierra desde la fe, llevando un tesoro que no podemos esconder, hemos de hablar. Tuve fe, por eso hablé. Y no hay que tener miedo, queridos hermanos, a que seamos perseguidos o apaleados o que seamos verdaderamente asaltados. No nos derriban, no porque seamos distintos a los demás, sino porque llevamos en nosotros la fuerza de la fe, como Santiago. Y no tememos el martirio, porque eso es la gloria de todos aquellos que quieren dar la vida por Jesús porque han conocido que es la razón de su esperanza. Vosotros, queridos hermanos, tenéis que rezar para que haya en la Iglesia Católica pastores santos, profetas y verdaderamente libres para anunciar el Evangelio, dispuestos al martirio para sembrar nuestra tierra de la grandeza y de la belleza del cielo. Concluyo. Dice el Señor: no he venido a ser servido, sino a servir. Más allá de las ambiciones que pueden albergarse en nuestro corazón, la lógica del Evangelio nos invita a ser humildes, a hacerse los más pequeños esclavos y servidores de todos. Una iglesia pobre, una iglesia humilde, una iglesia que se sabe poner a los pies de las personas para servirles, es la iglesia de Jesucristo. No sucede así entre vosotros y las autoridades que oprimen a los pueblos. Entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor. Esta es la razón de ser de la Iglesia que en estos momentos todos los católicos, unidos a la cruz de Jesús, queremos servir el Evangelio de Jesucristo, dar razón de nuestra esperanza, poder servir con servicio de caridad la luz de Cristo, para que formando todos una familia, la de los hijos de Dios, confesemos juntos a Dios nuestro Padre y no perdamos la esperanza, sino que afrontemos este momento con verdadera lucidez, con verdadera valentía, con verdadero coraje para decir: España no tiene que vivir permanentemente en una crisis de humanidad, crisis social, crisis económica. Aquí ha entrado una luz que es distinta, la luz del Evangelio, que carga nuestro corazón de esperanza y nos anima a continuar por la senda de la tradición para que este árbol frondoso que llamamos España dé frutos espléndidos de fe, de caridad y de amor entre todos. Que así sea. Ha sido la homilía del obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Reig Pla, en esta solemnidad del apóstol Santiago. Nos unimos ahora en el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que hizo sentar en su reino al apóstol Santiago. Por el Papa, intenciones, para que con sus palabras y acciones aumente y se propague por el mundo la fe en Jesucristo Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro obispo Juan Antonio, por todos los obispos, presbíteros y religiosos, para que la fuerza del Espíritu Santo les sostenga en esta enorme tarea de conducir a la Iglesia y para que la luz de Cristo les ilumine, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por España y las naciones cuya fe está enraizada en la predicación del apóstol Santiago, para que por su intercesión se crezca en la fe, se fortalezca la esperanza y se vivifique el amor. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que no carezcan de la atención necesaria para restablecer y proseguir el anuncio del Evangelio, roguemos al Señor. Por los jóvenes, para que descubran en Santiago el modelo de seguimiento a Cristo y se dejen conquistar por Él, roguemos al Señor. Para que el Señor acoja en su gloria a los que Él mismo un día llamó a la vida y hoy han dejado ya este mundo, roguemos al Señor. Por nosotros, para que seamos testigos fieles de la fe que hemos recibido de primera mano por la acción misionera de Santiago, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia que está en España, que reconoce al apóstol Santiago como patrono e intercesor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluir la oración de los fieles cuando hemos puesto todas las necesidades de nuestra tierra, de nuestra patria, bajo el patrocinio del apóstol Santiago. Comenzamos ya la liturgia de la Eucaristía, acercando este pan y este vino hasta el altar. Pan y vino que ya el diácono prepara sobre el altar para ser ofrecido, y junto al pan y el vino nosotros ofrecemos también al Señor todas nuestras necesidades y las de nuestra nación en este día. Estamos celebrando esta fiesta de Santiago Apóstol desde la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción en Morata de Dajunia, un pueblo de la Comunidad de Madrid, al este de la capital. Santiago, que llegó hasta tierras de España predicando el Evangelio, que fue confortado por la Virgen del Pilar en Zaragoza y que después murió mártir en Jerusalén, el primero de los apóstoles, como recordaba el obispo en su homilía también, y era el Evangelio
las lecturas que hoy leíamos, el primero en entregar la vida por Cristo. Y los restos, sus restos que descansan en la Catedral de Santiago de Compostela, lugar de peregrinación de la cristiandad entera durante siglos. Y al celebrante se lava las manos, símbolo de purificación, antes de ofrecer el sacrificio. Lávame, Señor, de toda culpa, límpiame de todo pecado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a tu divina majestad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y la resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y testimonio se conserva la fe en España y en todos los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra. Mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan, para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Digno el que viene, el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean
cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santiago y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, a nuestro obispo Juan Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de tu acción, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pues nos deseamos ese don de la paz de Cristo, que deseamos también para cada uno de nosotros y para nuestra patria. Mientras ya el celebrante parte el cuerpo de Cristo, el pan único y partido. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El diácono recibe la Eucaristía de manos del obispo. Nosotros también es el momento de acercarnos, los que no podemos hacerlo físicamente, con el corazón, expresando ese deseo de recibir el cuerpo de Cristo. Estamos en la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, en Morata de Tajuña, Comunidad de Madrid, Diócesis de Alcalá de Henares, celebrando esta fiesta del patrono de España, del apóstol Santiago. Pescador canta la rondalla morateña, ayudándonos a la comunión. Pescador ir a la profesión de Santiago. Santiago el mayor, el hijo de Zebedeo. Es misa de Santiago Apóstol, fiesta de precepto, porque es el patrón de España, en toda España, aunque sea de labor en la Comunidad de Madrid. Y el próximo domingo, el 29 de julio, seguiremos aquí en Morata de Tajuña para celebrar el Día del Señor en nuestro horario de siempre, a las 10:30 de la mañana. Seguiremos aquí este próximo domingo, 29 de julio, y algún domingo más del mes de agosto. Y en el ejercicio de su trabajo fue llamado Santiago por el Señor, como canta la rondalla, para ser pescador de hombres. Santiago, el apóstol, que tuvo el privilegio de estar presente en los momentos decisivos de la vida del Maestro. Estuvo en el monte Tabor en la transfiguración del Señor, fue testigo de la gloria de Jesús, y estuvo también
en el Monte de los Olivos, en la hora de la Pasión. Y como decía el obispo en su homilía, a él le debemos la fe de los pueblos de España, esa fe que ha ayudado a la construcción de lo que llamamos España, y desde España de tantos otros pueblos del mundo. Llegó aquí por el apóstol Santiago, y desde aquí se difundió a América, a lugares de Asia, gracias al testimonio del apóstol Santiago. Y el color rojo de los ornamentos de este día de Santiago Apóstol, como de todos los apóstoles, simboliza también ese martirio, esa disposición a dar la vida por el Evangelio, como le tocó darla a Santiago. Morata de Tajuña es un pueblo, decíamos, la Comunidad de Madrid, bañado por el río Tajuña, en el pleno valle del río, en el camino que va de Madrid a Valencia, y que pertenece a la jurisdicción eclesiástica de Alcalá de Henares. Y este templo, construido en pleno Renacimiento, pero que fue derruido con un incendio en 1936, reedificado en los años 40. Vamos a disponernos a escuchar la oración final y la bendición del obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Reis-Pla. Tú has querido, Señor, que tu Hijo unigénito, al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de Santiago Apóstol, os llene de sus bendiciones. Amén. El que os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad en el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de Santiago Apóstol, cuya palabra os mantenéis firme en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Demos gracias a Dios. Pues así nos despedimos en esta Eucaristía, dando gracias a Dios por esta fiesta del patrono Santiago, apóstol evangelizador de España.
Recibimos la Eucaristía en este domingo, pero no de Morata, porque aquí continuaremos el próximo domingo, el 29 de julio, celebrando esa misa dominical a las 10:30 de la mañana. Con la bendición que el obispo va dando a sus fieles, los fieles de su diócesis de Alcalá de Henares, hoy en Morata de Tajuña, decimos adiós a este día, en este día de Santiago Apóstol. Hasta el próximo domingo, aquí también en Morata de Tajuña. Feliz día de Santiago a todos.